Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Hay momentos en la inversión de una persona que si está en el momento justo y tiene un activo por mucho tiempo, puede hacer fortunas. Precisamente creo que este no es el momento para hacerlo. Me parece que entramos en una zona de trading fenomenal, por lo menos de acá a las elecciones. Este volumen me indica, señores, que no hay plafón para esperar grandes cosas. Ni para abajo quizás, ni para arriba. Zona de idas y vueltas. De esta manera le damos la bienvenida a una edición más del Inversor, versión bolsera. Santiago Bulat, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Claudio? Perdóname el abandono del otro día en lo que respecta a la Ni televisión. te di bola al principio, te era hablando, ni te... Perfecto, es mi verdad. enojo, es mi indiferencia. Hiciste muy bien, reaccionó bien. Tu el hermana mercado. Luli me enseñó. Lo que más le molesta es que ni lo saluden, que arranquen a hablar. Exactamente, así reaccionaron los mercados. Hoy terminó en lo que respecta al mercado local. Les contamos también a los oyentes. 0.40 abajo, 21.212 puntos para el Merval. Con Agrometal y Mirgor como las secciones que más han aumentado en la jornada. En el plano, te voy a dejar, en el plano internacional, todo tuyo. Sí, también hubo una corrección bastante importante, ¿no? El S&P 0.81 abajo, el Dow Jones 0.46 abajo, el Nasdaq 1.61 abajo. Hace varios días, hace bastante, el tiempo de las tecnológicas está marcando un descenso bastante más interesante que el promedio. El petróleo también para abajo, 43.82, repuntó el oro 1.249. Un capítulo que vamos a empezar a meternos, solo por curiosidad, solo por interés. También tuvieron su crash flash en un día. Hoy me explicaban en una charla que estaba yendo algunas criptomonedas, no la tradicional del Bitcoin, pero sí pasó en el Ethereum, que vale la pena tenerlas en cuenta. Contaban que en la plataforma del oro, en esto que todos le tenemos miedo, que es la excesiva dependencia que tenemos sobre plataformas electrónicas. ¿Y qué pasa ante una falla de alguna plataforma electrónica? Ya vivimos varias en ese famoso crash flash. Bueno, también para tenerlo en cuenta. Otro de los temas interesantes que vamos a tocar hoy tiene que ver con esto que siempre mencionamos aquí al menos, de hay que tener cuidado cuando uno invierte en algún activo en esta guerra fiscal en la que está el mundo. Fuerte multa a Google también. Esto tiene que ver con muchas cotizaciones hoy, que vos crees que estás en una compañía que tiene un negocio bárbaro, está bien valuada, pero su cash flow, su flujo futuro se ve perjudicado en cierta manera por multas que tienen que pagar. Interesante tenerlos en cuenta también a la hora de tomar decisiones. Un poco yendo al mercado local también, el Banco Central mantuvo la tasa de interés de política monetaria en lo que respecta a los pases a 7 días en una tasa del 26,5%, sugiriendo también que la inflación se ubica en junio para lo que tienen, los niveles que tienen vistos en niveles similares de los de mayo, que no serían los esperados todavía según la política monetaria, con lo cual decidieron mantener la tasa ahí. Recordemos que en mayo la inflación había sido de 1,3 para la inflación general, no me refiero a la núcleo. En cuanto al dólar, también a seguir de cerca, por lo menos en estos momentos, el dólar minorista profundizó la tendencia alcista hoy, sumó 11 centavos, terminó en 16,69, y el mayorista ganó 8 centavos en el MUC, donde finalizó en 16,40. Muchos factores para explicar el movimiento del dólar. Uno tiene que ver con la caída en los últimos tiempos de los precios de, sobre todo, las materias primas. Eso es menos ingreso de divisa, 2.000 millones es la cuenta que nos daba por pérdida de valor. Si bien la producción fue más alta, eso estaba descontada, la pérdida de valor hace, en este caso, a menos liquidación de las exportaciones de lo que se pensaba. Pero déjame cerrar la editorial que comentaba al principio. Creo que Argentina está en una situación binaria, hablo solamente del mercado. Y en este caso no es tan relevante el índice de Morgan Stanley, ni siquiera es tan relevante la discusión del bono a 100 años, sí, ¿no?
sino el factor político. Estamos rehenes de esta discusión política. Si en este caso, perdón si repito bastante ya lo mismo, si el mercado convalida, en realidad, si la sociedad argentina, empiezo de vuelta, si la sociedad argentina convalida la necesidad de hacer cambios de fondo, porque estructuralmente tenemos que cambiar muchas cosas para ser eficientes, desde los juicios de la CRT que estamos viendo, desde algún punto del atraso cambiario, desde nuestro gasto público, desde nuestros problemas de logística, de infraestructura, etcétera, 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 necesitamos mucho poder político para cambiarlo. Si la sociedad está dispuesta a avalar ese cambio, no el gobierno, sino la sociedad, obviamente tenemos muchas posibilidades de que estos precios mejoren. ¿Por qué? Porque mejorarían las situaciones económicas en la cual enfrenta cada una de las compañías. Si la sociedad decide que no quiere estos cambios, que no está dispuesta a ver el tema del gasto público argentino, que no está dispuesta finalmente a hacer los cambios en la energía que hay que hacer, si no está dispuesta a discutir la eficiencia del Estado, me parece que estos precios quedan caros para una estructura económica menor. Por eso creo que es binario y por eso creo que se cayó un montón el volumen. Luego de ese volumen récord de la historia en términos nominales, no en dólares, sino en términos nominales, posteriores al día que conocimos que seguíamos siendo fronterizos, a partir de ahí se congeló. Es decir, a estos precios no me animo, ni una cosa ni la otra. Así que me parece para seguir, por eso insisto que para mí es zona más de trading, zona para educarse un poquito y empezar a apelar a las opciones como estrategias de cobertura. Si compro una posición, tener una cobertura al respecto de esa posición, vender lotes o opciones de compra para bajar el costo, empezar a tener herramientas que ayuden a ese posicionamiento de fondo. Ojo con la idea de dolarizar carteras también, que puede estar... Vamos a analizar de cerca también lo que está pasando con la curva de bonos en dólares, que empieza a ser una buena opción vamos en donde vamos a ver buenos rendimientos. Una oportunidad, Santi, vamos a tener mañana con la licitación de letes. Interesante porque es una manera también de entrar a tipo de cambio oficial. Más que la tasa de interés que te paga la lete, es interesante porque estás entrando a un tipo de cambio mucho más ventajoso que salir a comprar a ventanilla. Y si después tenés que salir en mercado, estás salteándote esta diferencia, este spread que hay entre precio de compra y precio de venta. ¿Vendemos el programa, Santi? Tengo la última intervención con esto. El petróleo continúa ahí cayendo 0,95% abajo, 43.82 fue el cierre del petróleo, que continúa a la baja, bueno, tras los problemas que venimos viendo como siempre sobre la OPEC y los inventarios en Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de acciones luego de esta apertura. Sí, de los fundamentos. De los fundamentos, exactamente. Y cabe destacar también lo que sucedía con IRSA, que bueno, lo vamos a estar analizando también, pero va a emitir acciones nuevas por hasta 148 millones de pesos. La operación aspira a un mínimo de 126 millones. Y son más de 22 millones de acciones, que 80% saldrán por oferta pública y el resto incentivos para empleados y directores. Apertura del programa. Hablando del contexto internacional y antes de presentar la próxima nota, estaba leyendo un comentario en este caso. El Dow Jones duplica hasta junio su mejor rentabilidad promedio desde 1946. Si vos tirás años por año desde 1946 a la fecha, lo que tiene este medio año, este primer semestre del mercado americano, se vive desde... duplica el promedio de todas las subas que se van contemplando de 1946. Y este contexto también hay que tenerlo en cuenta, porque finalmente estamos hablando en un mercado eufórico. Está bien que los analistas modernos lo que te dicen que vos tenés que comprar cuando sube y vender cuando baja, al revés de lo que aprendió mi generación, que es fomentar una burbuja porque está de moda, y si baja por algo y si sube por algo, entonces es así. Pero bueno, vale tener en cuenta como contexto. Y ahora sí nos ponemos de pie para saludar al gran amigo Rubén Pascuali. ¿Cómo andas, Rubén? Hola, Claudio, ¿cómo les va? Hola, Tomás, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hace mucho no conversábamos contigo y hoy sí queríamos hacerlo, porque finalmente queríamos ver si los fundamentos de las compañías, algo que vos te especializás, justifican los precios de hoy o depende mucho, como decíamos en la introducción, de las elecciones políticas, va más allá de los resultados. Bueno, indudablemente estamos en un momento donde las expectativas siempre tienen que ver con el mercado accionario, pero
venimos de una semana donde una de las principales motores, de las principales expectativas que tenía el mercado quedaron de lado. Estoy hablando claramente de la decisión de cambiar la categoría de Argentina. Dos cosas están metidas, en mi opinión, por lo menos en los precios de las acciones. La expectativa, esa expectativa que de alguna manera uno la podía visualizar a través de un mayor flujo de fondos, cosa que la vamos a ver en algún momento, pero digamos el comprador de frente que podía estar por esos motivos pareciera que está quedándose un poco de costado, y por eso estamos viendo un mercado que le falta fuerza, es como que arranca y se va quedando, arranca y se va quedando. Esto lo pudimos ver en los días posteriores al 20 de junio. La otra razón tiene que ver obviamente con las condiciones de nuestra economía. Y la verdad es que en los precios nosotros estamos viendo ciertas mejoras que vimos en algunas compañías, pero mucho de expectativa en función de un crecimiento de la economía que viene más lento de lo esperado por la política y por los propios inversores. En algunos casos creo que si las cosas salen bien hay todavía espacio para seguir mejorando, pero me da la sensación que en muchas empresas hay que ver para pagar. Estamos en un momento donde las cosas no están claras y encima tenés ahora toda la incertidumbre política que mete ruido, y acá vamos a entrar en un terreno de acá hasta las elecciones donde, ¿te acuerdas cuando fueron las elecciones presidenciales? Se parece bastante a los meses previos, donde las encuestas de alguna manera van a empezar a mover los precios. Hoy por delante se fue la enorme zanahoria que era el cambio de calificación, y tenés por delante el tema político, y en el medio de eso vas a tener los balances del segundo trimestre, pero creo que eso van a tener alguna selectividad, en algunas empresas eso puede mover el amperímetro, pero me parece, así hablando del mercado en general, el tema político no es un tema menor y va a condicionar los próximos 2 meses por lo menos. ¿Cuál es el factor determinante en lo sucedido con el no avance en la calificación, como bien mencionabas recién? Yo creo que, hay algunos institucionales y algunos fondos, por supuesto que también hay muchos inversores individuales que tomaron posición pensando en esto. Pero mi sensación de mercado es que el comprador de frente que tenías, el que podía mover los precios del mercado, en gran medida ya tomó posiciones, y tal vez esperaba alguna suba adicional en virtud de esta posible recalificación. Que no estaba segura, bueno, obviamente por una cuestión, vos leés el comunicado, las explicaciones, y es claramente un tema político. Claro. Pero me da la sensación de que aquel que compró por esto no vende posición, porque no es que no vamos a cambiar a esa calificación, pero se demora en el tiempo, pero no necesariamente está apurado por comprar, tiene más tiempo, mantendrá las posiciones que compró, sobre todo si son inversores importantes, pero ya no hay tanto apuro por comprar. Claro. No hay tanto apuro por comprar, se va dilatando en el tiempo, y vos ves de frente una demanda que se va adelgazando. Entonces ahora, ¿por qué comprarías? Y bueno, porque veo buen fundamento en una compañía, porque veo que el sector en el cual participa la empresa que quiero comprar está mejorando. Bueno, es decir, dependemos más que nada del fundamento de la compañía. Este es un mercado que me gustan, porque acá va a haber más selectividad y empresa que tenga algo que informar, que sea positivo, que gane dinero, todo, bueno, se va a distinguir de otras que antes, cuando compraban por un tema de flujo de fondos, estaba todo bastante mezclado. Claro. Exacto. Si vamos sector por sector, hablando de los fundamentos de las compañías, o sea, olvídate, alguien que diga, bueno, yo quiero invertir a 5 o 6 años, me olvido de la política, lo del país emergente no fue ahora, será el año que viene, será más adelante, o sea, me quiero separar del día a día y aconsejar de acuerdo a lo que debería ser una buena inversión bursátil, comparando lo que gana una compañía con respecto a su valor de mercado. ¿Dónde ves valor? A ver, yo siempre... Es difícil separar el mercado de la política, ¿no? Más como está planteada la política en nuestro país, digamos esto. Pero en líneas generales, si nos abstraemos de situaciones extremistas, siempre lo más relevante cuando uno quiere hacer una inversión es el management. Cuando uno conoce quién maneja la compañía, ahí y vos sabés que es un buen management, ahí ya tenés el 50% del partido ganado. Después vienen todas las regulaciones, todas las políticas económicas que tienen
que van a impactar en distintos sectores. Está claro que hay sectores que se han favorecido y que con las políticas de esta administración y que pueden seguir creciendo. Tenemos el sector agropecuario que ha mejorado bastante. Tenés un sector de la construcción que pareciera que quiere empezar a arrancar. Tenés todo lo que tenga, lo que está ligado con infraestructura. Digamos, por allí, es decir, la economía está avanzando lentamente, pero no en todos los sectores vamos a la misma velocidad. YPF, por ejemplo, Rubén, te pregunto, por el tema vaca muerta, ¿hay expectativa? Claro, YPF tiene, en mi opinión, YPF es un proyecto a futuro con el desarrollo de vaca muerta muy, muy importante. Pero tenés en el medio una situación con un precio internacional del petróleo que no termina de arrancar, claro. Y eso de alguna manera la frena. Después tuviste cuando parecía que arrancaba, que había roto los 400 pesos, ahí aparece todo este tema del juicio en el mercado internacional. Es decir, hay ruidos de corto plazo, aunque si yo compro a futuro teniendo en cuenta el potencial que tiene vaca muerta, obviamente YPF es una acción para tener en cualquier cartera. Y además hay que tener en cuenta lo siguiente: había 9 acciones, de las cuales 8 cotizan en el mercado local, 8 son líderes y la otra que es Adecoagro, que cotiza en el mercado americano, que eran en principio, según las estimaciones que hacíamos varios, las que podían ingresar en esa cartera de emergente, donde se tienen una serie de indicadores. Uno de ellos, el más importante, capitalización y liquidez. YPF era la acción número 1. Obviamente, cuando cambie la calificación, además vas a tener, además de todos los fundamentos que puedan tener con la economía, un tema de flujo de fondos. Así que, de corto plazo, lo único que te puedo decir es que tenemos una situación donde impacta el precio del petróleo. De mediano a largo plazo tenés todo este potencial y toda la intención del gobierno de privilegiar la inversión en ese gran yacimiento que es Vaca Muerta. Rubén, te sigo separando ahí. Háblame de acciones de panel general, eso que la gente no mira y nosotros no seguimos habitualmente. Sé que lo haces. ¿Dónde también podés aconsejarle valor al oyente? A ver, dentro del panel general tenés acciones, bueno, antes que nada, ya que hablamos de panel general y panel líder, convengamos que dentro de 3 ruedas, al finalizar la semana, va a cambiar la composición del Merval. Sí, ya van a ser todas en el Merval. Claro, ahí lo que vas a tener es 2 empresas que están saliendo del Merval. Una es Celulosa y la otra es Petrobras Energía. En realidad, el caso de Petrobras no creo que tenga demasiado impacto la salida del Merval. Salir del Merval implica que los fondos no la pueden comprar, aquellos que tienen en sus reglamentos de gestión, que solo pueden comprar acciones que están en el índice Merval, acciones líderes. Es reducido lo que pasa con la cartera de mercados emergentes, porque tiene pendiente ese famoso canje con Pampa. Estarían ingresando al Merval, distribuidora de gas Cuyana y Andes Energía. Con respecto a esto, Andes ha tenido una demanda importante en estos últimos tiempos, es una empresa también ligada al tema de vaca muerta. El problema que yo tengo con la compañía es que la información disponible que tenemos para ver sus estados contables, esto sí me parece una crítica, al menos subjetiva, pero crítica al fin, son anuales. Uno puede ver solamente un balance por año, y en una acción que está presentando que va a integrar el panel Merval es mucho tiempo para que los accionistas pasen sin tener información. Pero más allá de todo esto, este flujo de fondos que va a haber por ingresar al índice Merval están apuntalando las cotizaciones de estas 2 acciones en estos días, y probablemente lo hagan a los primeros días de la semana próxima. Ojo que es un tema puntual y por este caso específico después seguirán con sus propios fundamentos. Yendo a lo que vos me preguntabas del panel general, bueno, tenés buenos proyectos de compañía. Uno es el caso de Volt, la empresa de la familia Tabanelli, que ha tenido o que viene mejorando en sus negocios. Ahora está por incursionar en el mercado de las telecomunicaciones. Es una empresa que ha encontrado un nicho de mercado y además tiene una muy buena administración. Ha pagado un dividendo hace poquito del 40%. Es una empresa que, reitero, lo más relevante es la primer tecnológica o la única tecnológica que tenemos cotizando en nuestro mercado.
nosotros podemos ver algunos productos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, esos tableros que leen las patentes de los autos. Bueno, esto es un convenio que hizo la empresa Volt con con el gobierno de la ciudad, y además tiene todo el tema de las máquinas tragamonedas en una serie de casinos, que bueno, es lo que genera básicamente la utilidad de la compañía. Después tenés en el sector de la construcción, que lentamente empieza a moverse. Allí hay empresas como Caputo, por ejemplo, que se nota en la plaza que hay un inversor importante que todavía está vendiendo acciones, pero los números de la compañía y los del propio sector hace pensar que a futuro puede ser una buena alternativa, pensando, como decís vos, en un mediano o largo plazo. Por allí, lo que pasa es que estamos en una situación de mercado bastante puntual. Después, hay una cosa que es muy importante, ya que me das esta oportunidad para hablar de acciones, que habría que tener en cuenta en esta presentación de trimestre que vamos a ver, básicamente la última semana de julio, y te diría la primera de agosto, porque siempre hay algunas que se van a estar adelantando, que tiene que ver, atención con esto, con el tipo de cambio. El primer trimestre del año las empresas mostraron muy buenos balances, sobre todo las empresas ligadas al sector servicio, por las mejoras que vimos en tarifas. Pero también hay muchas empresas que se vieron beneficiadas porque en ese primer trimestre el peso le ganó al dólar. Es decir, el peso se apreció cerca del 3%. Este cuadro de situación se da vuelta en este segundo trimestre del año, donde tuviste primero un salto cuando fue el problema de Temer en Brasil, y ahora tuvimos un salto a partir de la semana anterior cuando salió esta no calificación. Esto seguramente ya está cerrando el trimestre. Vas a ver que en el trimestre no hay una gran devaluación, pero impacta a las compañías, y esto va a hacer que veamos, por lo menos en la parte financiera, un cuadro totalmente distinto al que vimos en el primer trimestre. Empresas que ganaron financieramente o que en la comparación interanual mostraron muy buenos números, en esta segunda parte va a ser totalmente diferente. Y otras que tienen una serie de activos en moneda dura, en dólares, van a ver una mejora importante. Marco esto porque esto es común a cada compañía y no en todas vemos la misma situación. Es un buen punto. ¿Y a qué compañías? A ver, yo recuerdo que siempre me decías, sobre todo creo que era Telecom o demás, que es muy relevante ese número, ¿no? Sí, en general las empresas de servicio que se vieron beneficiadas por tarifas también tienen bastante deuda en dólares. Uno de los mejores balances que vimos de las empresas de servicio, que fue el de Transener, pero también tiene una importante emisión de obligaciones negociables y otro tipo de deudas emitidas en dólares. Esto no quiere decir de que la empresa les tenga que ir mal, pero este va a ser un punto que si uno no está al tanto de estas cuestiones, por ahí se espera un número, sobre todo después de haber visto un muy buen trimestral anterior, donde esto sumó y ahora va a estar restando. Pero hay otras empresas, por ejemplo el caso Siderar. Yo creo que hay una serie de cuestiones que son todas beneficiosas para la compañía, y te juro que no tengo ningún tipo de inside information acá, pero vimos que en el mes de abril, por ejemplo, salió todos los indicadores de la industria automotriz, tanto producción, exportaciones, ventas, eran positivos. Bueno, Siderar vende para esta industria. Vemos que la construcción está empezando a mejorar y el plan de infraestructura, bueno, está a toda máquina. Bueno, Siderar también tiene participación en este tipo de cosas. Vemos que la producción de acero, obviamente acá Siderar también estuvo mejorando. Estos son todos datos, estadísticas conocidas. Y además hay que sumarle el tema de la diferencia de cambio positiva, es decir, son todos variables que van a impactar positivamente en el balance de esta compañía. Y hay otras que también tienen situaciones, tal vez, es la primera que me viene a la cabeza, las exportadoras. El caso de Aluar es una empresa donde básicamente hay dos variables que hay que mirar, el precio del dólar y el precio del aluminio. El problema que tiene Aluar con respecto a Siderar es que ellos mismos lo dicen, los costos con los cuales están utilizando en sus balances, ellos simplemente en la hojita, cualquiera que lo vea, en la hojita de presentación del balance, el resumen que manda la compañía, te pone el costo histórico o el costo de ventas es tanto, pero si lo valoraríamos a este costo, valor de reposición, y te ponen una cifra donde la ganancia de la compañía es muchísimo menor a la que está mostrando la compañía. Temas de evaluación, que bueno, no me quiero meter en un tema técnico, pero creo que esto, cuando un analista mira el balance de Aluar,
le impacta un poquitito. Obviamente son varias cosas que hay que tener en cuenta. Rubén Pascual, y como siempre, gracias por el valor que aportás al inversor. Un abrazo grande. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El Inversor Bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Honda Bavarian lo invita a conocer el nuevo Civic, HR-V y CR-V con entrega inmediata. Alicia Moró de Justo 1960. Teléfono 431-54001. Una concesionaria del Grupo Bavarian. Hola. El señor Dickens no está. El señor Dumas tampoco. Verne, Twain, imposible. Se fueron todos de vacaciones a Mar del Plata a divertirse con Vacaciones Fabulosas. El libro de los sueños. No te las podés perder. Torres de Manantiales Mar del Plata. 5432-4444. Si no lo leíste, perdiste. En San Martín de los Andes, Hostería de Montaña Arrayán te propone vivir la nieve y el invierno de la Patagonia de una manera muy especial. Un escenario imponente para antes y después de tu día en Chapelco. Arrayán es una hostería boutique con todas sus habitaciones mirando desde el mejor lugar al lago Lácar. Además, nuestra casa de té, patrimonio arquitectónico, te espera para la ceremonia del té y para disfrutar de nuestra pastelería en un ambiente que guarda historias de pioneros con sueños, aventura y amor por esta tierra. Arrayán, hostería de montaña y casa de té, un lugar soñado. www.hosteriaarrayán.com.ar. En William Hope sabemos lo que necesitas para cuidar tu salud. Por eso contamos con una amplia red de sanatorios, clínicas y una excelente cartilla de prestadores de todas las especialidades de salud. En William Hope vas a contar con mayores reintegros, mejor atención, beneficios exclusivos por ser afiliado y la calidad que nos avala desde hace más de 40 años. Además de nuestros planes corporativos, creamos NAM, el primer plan de salud para jóvenes de 18 a 29 años, que te dan la misma cobertura y más beneficios con un valor de cuota diferencial. En William Hope estamos creciendo, estamos cuidándote y como en los últimos 40 años, estamos. Afiliate en www.whope.com.ar. Búscanos en Facebook o comunicate al 4815-0747. Fin de espacio publicitario. Seguimos con el Inversor Bolsero, 23 minutos faltan para las 10 de la noche y todavía tenemos mucho más programa. Claudio, es así. Uno de los temas también que marcó agenda fue él, ¿no? Habló y dijo que no espera otra crisis financiera durante nuestra vida. Se refería finalmente, está bien, es un punto, salvo que esté enfermo o lo que fuera, pero nunca vatizan, y menos siendo la responsabilidad que tiene, pero es lo que se interpretó. Porque eso también nosotros tenemos que tener un pero y un cuidado. Muchas veces leemos el título de algo y no es lo que dice el cuerpo de la nota, es lo que se interpretó de lo que ella dijo. Simplemente es una especialista en crecimiento lento y mientras que ella esté, y creo que es una garantía de que esté la independencia del Banco Central del mundo, podríamos decir. Seguro. Es muy importante que esté y es muy importante su función. El otro día decía José Ciaba Serrate, me parecía muy interesante su marca, ¿no? Su sensación de que se la respeta. De hecho, lo que dice lo repetimos y le creemos. La mayoría del mercado hoy le cree. Cuando dice voy a subir 2 veces la tasa, bueno, va a subir 2 veces la tasa. Nadie está sospechando otra cosa y viene marcando la agenda hace tiempo. Uno puede estar de acuerdo o no, pero realmente se ganó esa credibilidad y por eso es importante para todo el mercado que permanezca en su función. Decíamos lo de Google, ¿no? La multa. Hoy es una de las responsables de la caída de los mercados con su caída. Recuerden que es la segunda más grande del mundo en capitalización bursátil. Una multa de 2.420 millones de dólares. En términos de su capitalización no es nada, no es que
que es un monto tan relevante, pero sí, desde algún punto de vista marca el seguimiento que tienen estas grandes empresas a través de su posición dominante. En este caso era que, no sé si la palabra es manipulación o no, termina pagando una multa y la consideran culpable en el manejo de su buscador para favorecer a una compañía con respecto a otra. Pero yo lo quería poner sobre la agenda porque ya nos enteramos de varios casos, de varias multas de muchas compañías, y después Estados Unidos responde multando por contaminación o por lo que fuera a otra empresa europea. Por eso lo pongo siempre en las contingencias que un inversor puede tener cuando invierte a largo plazo en una de estas compañías que con los resultados de hoy justifica el valor, pero si te cambia algo en los resultados, una división compulsiva, una ley antimonopolio, obviamente uno está corriendo un riesgo bastante fuerte. Hablando de monopolio, Warren Buffett salió hoy, le hicieron una entrevista, justito la estaba leyendo ahí en MarketWatch, en donde decía cuál es el problema de la economía de Estados Unidos. Y él dice esto, raro también, el verdadero problema en mi opinión es que la prosperidad ha sido increíble para la gente extremadamente rica. Dice, increíble, lo toma como un problema Warren Buffett. Para pensar, ahí está la nota de MarketWatch para que los que quieran ver, como dice Claudio, no hay que solo leer el título, sino ver el contenido de la nota, pero es un alguien a quien seguimos muy de cerca, Warren Buffett. Sí, dentro de todo, para mí uno de los ídolos a seguir al que le gusta el mercado financiero. Otro de los puntos que lo utilizaba como editorial, y quiero ratificar en eso, o al menos plantearlo a los oyentes, y finalmente hay mercado cuando hay gente que piensa distinto, ¿no? Y decía para mí la importancia de la política en el momento que viene. Y creo que esa es la decisión que tiene que tomar un inversor. Si un inversor cree que el oficialismo pierde, en realidad no es que pierde el oficialismo, depende cómo se dé esas divisiones. Recuerden que hay un montón de leyes que va a depender de la salida en el Congreso, y no es por cantidad de diputados o cantidad de senadores que va a salir del Congreso, sino por el efecto simpatía que pueden tener diputados y senadores por la aceptación pública o no que tiene un gobierno. Si ven que gana y que va a tener más poder simbólico independientemente de la cantidad de diputados y senadores, y eso va a hacer que muchos se sienten a conversar. Hay muchas leyes que Argentina necesita y todavía no pudo sacar, desde reforma fiscal, reforma de la ley de mercado de capitales, la reforma de la CRT, hay muchas con respecto a ingresos brutos, etcétera, que están trabadas, frenadas, y eso imposibilita, en lo que trato de marcar siempre, en la diferencia entre infraestructura y logística. Y perdón que lo repita, infraestructura, de nada me sirve tener las mejores rutas, los mejores camiones, los mejores subtes, los mejores metros, todo lo mejor, si después tengo un problema de eficiencia enorme, de logística enorme en el Estado, que para aprobarme un crédito o no darme un crédito, para un trámite de exportación o de importación en la aduana me tienen 3 semanas, para abrir una sociedad anónima me tienen 2 semanas, para dar una habilitación me tiene... De nada me sirve si la ineficiencia del Estado se impone, y para eso es muy importante eso que decía, desde el lado de la percepción política que tenga la gente, de manejo político que tenga la gente, de que tenga claro quién tiene finalmente la Mont Blanc, quién es el que firma. Si eso está en duda, creo que uno debería dolarizar portafolio. Si uno cree que esto no va a pasar, si uno cree que, en este caso, muchos, como me decía un amigo hoy, la verdad que yo a esta altura del partido quería ver muchos de los que se robaron el país en cana, y lo que estoy viendo es que son candidatos. Bueno, si eso es lo que quiere la sociedad, y la verdad que estaría bueno dolarizar portafolio, si la mayoría quiere eso. Ahora, si están muchos para este cambio y se sostiene, independientemente de que te guste o no este gobierno, que lo hagas a través de otras figuras que también están pensando más a largo plazo que en el corto plazo, quizás ahí sí nuestro mercado tiene chance. Por eso creo que se frenó el volumen, y por eso que viene zona de trading, de comprar y lanzar, de una suba violenta generalmente te va a generar esta incertidumbre política, y estaría bueno tomar ganancias, y una baja abrupta te daría quizás una respuesta diciendo, bueno, esto es barato y asumo el riesgo. Recuerden que el mercado viene de 2 años de suba fuertísimas. En esa suba fuerte que se viene dando, antes fue sorpresa las elecciones políticas, la del 2013 y las del 2015. Ahora el mercado está jugado a otra cosa. Este espacio es auspiciado por...
Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. En Juárez Alday encontrás tratamientos cortos y modernos de dermatología y estética. Juárez Alday brinda confianza y un excelente resultado a cada paciente. Llámanos 4812-6496. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Imponentes reservas naturales son el refugio de más de la mitad de especies de aves de Argentina. Montañas de 1000 colores, el amparo de una cultura milenaria que es patrimonio de la humanidad. Vení a Jujuy, vení a vivir días luminosos y noches plenas de estrellas. Vení a vibrar con exuberantes colores en un entorno incomparable. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El continente dormido, una salida al sopor de América Latina. El continente dormido, ya está en librerías. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. Mercados financieros local e internacionales. Comportamientos y perspectiva en el inversor bolsero. Seguimos en el inversor bolsero después de esta breve tanda y ahora nos toca entrevistar a Federico Furiase. Él es economista del Estudio Bain y magíster en finanzas de la Universidad Torcuato de Itela. Federico, gracias por atendernos. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Claudio, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Placer saludarte. Fede, se mantuvo la tasa de pases a 7 días en el orden de 26,5%. ¿Era un dato esperable? Sí, estaba bastante esperado. Me parece que el Banco Central, si bien tuvimos un buen dato de inflación en mayo, el 1.3, digamos el primer dato de desaceleración de la inflación, parece que el Banco Central va a esperar a que se consolide ese proceso de desaceleración de la inflación y a partir de ahí sí vamos a ver que van a tener algún margen para bajar muy gradualmente la tasa de interés, digamos, entrar a un ciclo de baja de la tasa más confiado y que lo pueda extender en el tiempo. Por eso me parece está comprando credibilidad, postergando la baja de tasas, esperando a que se consolide el proceso de desaceleración de la inflación. Leía una nota tuya el otro día hablando de este pase que va a hacer la Argentina entre lo que es la dominancia fiscal y la dominancia monetaria. Me gustaría que expliques un poco al oyente. Sí, digamos, esta es con el régimen de meta de inflación, ¿no? Donde el Banco Central se compromete a tratar de
a poner un objetivo de inflación y hacer todo lo posible para anclar las expectativas hacia esa meta a través de la tasa de interés. Entonces deja un régimen de tipo de cambio flexible. Y como el Banco Central se ocupa ahora de bajar la inflación con la tasa de interés, entonces le dice al Tesoro, bueno, yo ya no te puedo pasar todo el financiamiento de pesos y de dólares para financiar tu brecha fiscal, le pongo un límite al financiamiento monetario, es decir, le pongo un límite a la dominancia fiscal, cuando el déficit fiscal dominaba por sobre la política monetaria, ahora le pone un límite, entonces el Tesoro tiene que salir a buscar deuda a los mercados, ya sea el mercado internacional, como la colocación del bono a 100 años, por ejemplo, o en el mercado local, cuando coloca letes en dólares o bonos en pesos también. Entiendo que la financiación al Tesoro va a ir reduciéndose también, como decías, gradualmente año a año, ¿no? Es la idea también que tiene. Exactamente, esa es la idea, ir licuándolo en porcentaje del PIB, como lo viene haciendo el Banco Central. Como el déficit fiscal no se puede corregir con terapia de shock, tampoco se puede pasar de la dominancia fiscal a la dominancia monetaria de una manera abrupta. De todas formas, a pesar de esa transición, el déficit fiscal, a pesar de que se financia en los mercados, sigue metiendo la cola en la dinámica de los elevados monetarios, porque igualmente cuando el Tesoro coloca deuda en dólares en los mercados, después tiene que cambiar esos dólares por pesos para financiar la caja. Y como eso presiona la baja en el tipo de cambio, el Banco Central compra parte de esos dólares, pero al comprar dólares emite pesos. Entonces después tiene que salir a colocar LEVAC y pases pasivos a una tasa de interés para barrer con ese excedente de pesos. Con lo cual todavía, si bien el cambio en el esquema de financiamiento te da margen, mientras no se corrija el déficit fiscal, bueno, vamos a ver esta inconsistencia de que sigue aumentando el stock de LEVAC o esa bola de nieve de LEVAC del Banco Central. Fede, así como, y muy bien, y estás explicando la teoría con Santiago de lo que está pasando y me estás describiendo claramente, si querés, el mercado de contado, los mercados también hablan. Y los mercados también tratan de anticiparte y quiero ver qué credibilidad le ves o cómo explicás, por ejemplo, que un bono al 2026 en pesos rinde un 13,8. Es como que el mercado está votando a favor de que esto tiene un final al menos relativamente exitoso. Y vi que en muchos de tus informes también hacías una comparación con la curva que uno puede ver por los futuros de ROFEX, cuál es la tasa esperada, si querés, de interés, comparando lo que vale el dólar a 6 meses, 7 meses, 8 meses con respecto al valor contado. ¿Qué lecturas es que hacen los mercados de lo que puede pasar con la tasa? Exactamente. Con respecto a las expectativas, uno en el mercado de bonos puede extraer qué expectativa de inflación está teniendo, ¿no?, el mercado de bonos, como bien lo decís vos, por arbitraje entre un bono a tasa fija en pesos y un bono que ajusta por ser. Hoy en día, cuando uno mira ese arbitraje entre el BOTE 2021 y el BONSER 2021, las expectativas de inflación implícita del mercado están en 12,3 aproximadamente, es decir, que el mercado está comprando esa desaceleración de la inflación. Lo que pasa que esa desaceleración de la inflación que da el mercado no es tan rápida como las metas del Banco Central. Entonces, pero bueno, eso te da una idea para posicionarse uno, ¿no? Si uno ve que la expectativa de inflación es mayor a la que refleja el mercado, ese 12,3% de ritmo promedio anual hasta el 2021, bueno, entonces se queda con el bono que ajusta por ser. Si ve que la desaceleración de la inflación puede ser más rápida de lo que está apreciando hoy el mercado, más en línea con el Banco Central, se queda entonces con un bono a tasa fija en pesos. Y con respecto al equilibrio dólar-tasa que decías, digamos, hoy estaba mirando las puntas y la corrección del tipo de cambio que tuvo hoy no se trasladó a un aumento de las expectativas de devaluación. Y de hecho volvieron a aparecer puntos de entrada cuando uno hace la tasa implícita del ROFEX de agosto, que quedó en la zona de 17 y pico, contra la tasa de LEVAC en mercado secundario estaba ofrecida en la zona de 24 y pico, 24,8 aproximadamente, con lo cual, bueno, a veces cuando se genera una corrección del spot de manera abrupta, sin que eso el mercado espere que va a seguir la corrección, a veces se generan puntos de entrada para hacer carry de corto con LEVAC, con una cobertura cambiaria, si te da una tasa en dólares más atractiva que la LETE. Déjame ir a tu generación preparada, etcétera. Y hoy hablaba también con un amigo y te voy a trasladar la pregunta que me hizo. Muchos de nosotros entendemos que gran parte del cuello de botella está en el déficit fiscal y que es gran parte diría la enfermedad, ¿no? El resto son los síntomas o el dolor que uno tiene a partir de esa enfermedad.
Entonces, la pregunta que me traslada es, bueno, está bien, está perfecto, yo entiendo eso. Dale, hay que bajar el déficit fiscal o hay que bajar el gasto público. En esta estructura, en este esquema político, ¿qué haces? ¿Cómo empezás? Es ahí donde yo siento que muchos de nosotros empezamos a tartamudear. Y quiero ver qué alternativa ves vos para solucionar el problema de fondo en la estructura política. No lo que hay que hacer, sino lo que se puede hacer con lo que tenemos hoy. Me parece que no hay mucho margen para apurar la corrección del déficit fiscal desde el punto de vista político, y menos cuando uno tiene un sendero de metas de inflación tan exigente. Eso, de alguna manera, con la mitad del gasto público que indexa la inflación pasada, bueno, eso, la desinflación rápida a la que está apostando el Banco Central puede complicar achicar el déficit fiscal, justamente porque gran parte del gasto público va hacia atrás con la inflación pasada. Con lo cual ese es un obstáculo y políticamente no tenés margen para hacerlo con terapia de shock. Ahora, de todas formas, también me parece que existe margen para afinar un poquito la sintonía fina y mejorar un poco la coordinación de cómo se financia el déficit fiscal que está dado, ¿no? Y me parece que ahí sí se pueden, digamos, hacer cosas y mejorar. Me parece que este esquema de dominancia monetaria, donde buena parte del déficit se financia con deuda en dólares, pero después el Banco Central paga peaje otra vez en los mercados y retira el excedente de liquidez, en buena parte explicado porque tuvo que comprar parte de esos dólares y expandió. Me parece que ahí la cuestión está en tratar de coordinar y ver si en algún momento, cuando se genera esta desaceleración de la inflación y mientras tengas el ingreso de los capitales que te mantienen, digamos, ancladas las expectativas de evaluación, que el Banco Central encuentre algún espacio para ir desarmando la bola de nieve del LEVAX, bajando la tasa de interés de corto del LEVAX, para que el mercado se traslade a lo largo de la curva de pesos y empiece a desarmar LEVAX contra bonos del Tesoro en pesos, por ejemplo, como este bono que ajusta la tasa de política monetaria. El BOPOM. Y el BOPOM, que ajusta la tasa de referencia, Uh-huh. con lo cual ahí el Banco Central tiene, digamos... ¿Y se está haciendo eso? ¿Están habiendo salida. presiones? Sí, el Banco Central ahora está bajando en el margen la tasa de interés de corto plazo de Claro, la LEVAX. claro. Los tramos cortos los está bajando en el margen, aprovechando el aumento de la demanda de dinero que tenés por el pago de aguinaldos, porque los bancos necesitaban más liquidez para poner en encajes. Uh-huh. Pero si afina esa coordinación y al mantener la tasa de referencia de los pases y empezar a bajar la de LEVAX, quizás empieza a generar un incentivo de tasas para rotar de la LEVAX corta a los bonos del Tesoro en pesos del tramo más largo de la curva que ajusta la tasa de referencia. Y eso te permitiría no solamente descomprimir vencimiento de LEVAX al Banco Central, sino que además podría financiar con pesos la brecha de pesos. Entonces te evitás la presión a la baja en el tipo de cambio que tiene implícito el esquema de financiamiento en deuda en dólares de la brecha de pesos. Fede, la última que... Esa coordinación te serviría bastante. Exacto. La última que te hago para irnos con esta. Decías que el margen para el gasto público es complicado, el déficit fiscal. Te pregunto, ¿el margen de deuda todavía es amplio? Creo que la señal de los mercados es no están mirando el déficit fiscal porque o no lo están mirando con lupa, porque tenés margen justamente desde el lado de la deuda pública que flota en el mercado. Claro. Hoy estás en la zona de 24-25% del PIB, con lo cual estás con un parámetro muy bajo, y eso es lo que te da la luz verde para que el mercado te financie con las tasas atractivas que ofreces en un mundo de tasas cero. Y me parece que lo que se tiene que resolver es la cuestión electoral. Si el gobierno, digamos, se refuerza políticamente, el financiamiento del mercado va a seguir estando. Y te va a dar tiempo para que, bueno, se pueda afinar esta coordinación y, dado el déficit fiscal, que se pueda financiar de una manera más eficiente. Perfecto. Federico Furias estaba con nosotros, economista de Estudio Bain. Muchísimas gracias, Fede. Gracias a ustedes, un gusto. Buenas noches. Te vamos a enterar ahora porque nos tenemos que quedar a escuchar el programa de Mariano. A ver, les recordamos que tienen que ver El Inversor también, ¿eh? El Sí, sábado, sí, sábado. por favor. Sábado a las 14 horas, miércoles a las 22 horas. Nos encuentran allí.